la introducción a la programación con Transa SQL. También lo van a encontrar en algunas bibliografías como TSQL. Bien, SQL, como vimos anteriormente, es un lenguaje de consulta para los sistemas de base de datos relacional, pero que no posee la potencia de los lenguajes de programación. Básicamente SQL, el poder que tiene es hacer consulta. Una noción que proporciona como C#, Visual Basic, C++. Es decir, que acá podemos adicionar variables, sentencias de control de flujo como if then, while, case, bucles, entre otras sentencias de control. Cuando se desea realizar una aplicación completa para el manejo de una base de datos relacional, resulta a veces necesario utilizar alguna herramienta que soporte la capacidad de consulta del SQL y la versatilidad de los lenguajes de programación tradicionales. O sea, vamos a combinar consulta SQL con los lenguajes de programación tradicional. Transa SQL, pues, es el lenguaje de programación que permite tener el SQL estándar con otro tipo de... Con Transa SQL se pueden programar las unidades de programa dentro del sistema de gestión de base de datos, como podemos hacer script, programas script, ya que un programa script es un conjunto de instrucciones que se ejecutan con un propósito en particular. Vamos a poder desarrollar funciones, procedimientos almacenados y triggers o disparadores. Transa SQL proporciona una variedad de tipos de datos que ya están predefinidos. Casi todos los tipos de datos manejados por Transa SQL son similares a los soportados por el SQL. En la parte de abajo encontrarán la variedad. En realidad es un resumen, hay muchos más tipos de datos. Hay tipos de datos numéricos, de tipo small int, decimal, float, real, de tipo de datos caracteres, de tipo de cadena fija, de cadenas variables como el varchar, tipo de datos de fecha como el datetime, el small datetime, tipo de datos binarios para guardar imágenes, sonidos como el binary, el val binary. Inclusive podemos almacenar datos de tipo XML. ¿Cómo se hace la declaración de variables en Transa SQL? En Transa SQL los identificadores de variables deben comenzar todos con el carácter arroba. Es decir, el nombre de una variable debe comenzar por la arroba, por el símbolo arroba, ¿no? Para declarar variables en Transa SQL debemos utilizar la palabra clave declare, seguido de identificador y tipo de datos de la variable. En la parte de abajo vamos a ver que mostramos con doble línea por delante, doble signo al medio, y se puede hacer un comentario, si no, slash, asterisco, el comentario, asterisco, termina un bloque de comentario. De esa manera se pueden hacer comentarios en Transa SQL. Más abajo vemos que para declarar una variable tenemos que usar la cláusula declare, arroba y el nombre de la variable y el tipo de datos que se va a utilizar, ¿ya? Por ejemplo, para asignar un valor a una variable utilizamos la cláusula set, la variable igual y el valor que corresponde en este caso sería una cadena, si es fecha, fecha, si es número, sería número. Y para poder imprimir el contenido de una variable utilizamos la cláusula de instrucción print seguido de la variable. De esa manera declaramos, asignamos valor a una variable y mostramos asignación de variables en Transa SQL. Bueno, hay varias formas de asignarle valores a una variable y una de ellas es a través de la instrucción set. Por ejemplo, generalmente lo que se trata de obtener son datos de la base de datos para pasarlo a variable. Por ejemplo, si nosotros queremos pasar a una variable el nombre ¿cuál es el nombre del proveedor 1? Entonces declaramos la variable nombre y le asignamos un valor después de ejecutar una consulta. Por ejemplo, seleccionar el nombre de la tabla de proveedores donde fue el proveedor igual a 1. Acá me devolverá pues el nombre del proveedor y este nombre es asignado
a la variable nombre, que después la puedo imprimir su contenido de esa variable y ahí me dará el nombre del proveedor número 1, con código igual a 1. La otra forma de asignar variables en TransSQL es utilizando la sentencia select, ¿ya? Vamos a suponer que deseo mostrar los datos del almacén 1, ¿ya? Entonces, para ello defino tres variables: el código, el nombre y la ciudad, el código de tipo entero, el nombre de tipo char40 y la ciudad de tipo char2. Para pasarle valores a estas variables desde la base de datos, yo utilizo la cláusula select y puedo pasarle variable, es decir, el código del almacén va a ir a la variable código, el nombre del almacén a la variable nombre y la ciudad del almacén a la variable @ciudad, donde el almacén es de la tabla almacén donde el código almacén igual a 1, es decir, va a leer los datos del almacén 1 y sus atributos va a ser pasado a cada una de las variables que han sido definidas previamente. Finalmente podemos imprimir cada una de las variables por sus respectivos valores con la impresión print. Debemos considerar o tener en cuenta que cuando asignamos variables de este modo, es que si la consulta select devuelve más de un registro, las variables quedarán asignadas con los valores de la última fila de vuelta. Es decir, que si yo hubiera puesto acá en el select, no le hubiera puesto la cláusula where, entonces me iba a traer de todos los almacenes y en esta variable se iban a almacenar los atributos del último almacén leído. A eso se refiere que tenemos que tener cuidado al momento de asignar variables con la cláusula select. También podemos asignar variables utilizando fetch de un cursor. Más adelante vamos a entrar en detalle de lo que es un cursor, pero ahora simplemente vamos a mostrar acá cómo se utiliza cómo se asigna datos a partir de un cursor. Por ejemplo, si yo quiero mostrar todos los nombres de los productos y su color de la tabla producto, entonces se declara un cursor, se declara un cursor para una selección, para un select nombre, color de la tabla producto, ¿ya? Entonces, abrimos el cursor acá, open el cursor, buscamos con la cláusula fetch del cursor el primer registro y el resultado se lo pasamos a las variables nombre y color, ¿ya? Esta instrucción, si encuentra un valor, esta instrucción fetch, si encuentra un valor en la tabla, en la selección dada, entonces hay una variable de ambiente o del SQL que se llama @fetch status. Si fetch encuentra un valor, @fetch status es igual a 0, de lo contrario el tiempo es 0. Entonces buscamos acá la primera fila y si existe, entonces decimos mientras el fetch, el status del fetch está igual a 0, entra un begin, imprime el nombre y el color y inmediatamente busca en el cursor la siguiente fila. Si esta fila devuelve un valor, entonces vuelve a dar vuelta en el while. Va a leer todos los datos de la tabla producto hasta que lo termine. Una vez termine de leer todos los datos, el while, el fetch status es distinto de 0, se sale, cerramos el cursor y liberamos el cursor de la memoria del computador. Bueno, TransSQL tiene una serie de operaciones, de operadores, mejor dicho, con los cuales se trabaja, que lo tienen ahí, lo pueden analizar. Cada vez que se pide distintas operaciones, ustedes lo tienen ahí disponible, como el operador de asignación es igual, los operadores aritméticas, suma, resta, multiplicación, división, exponente, módulo,
operaciones relacionales o de comparación, igual, diferente, mayor, igual, mayor, menor, operadores lógicos, AND, NOT, OR, AND a nivel de bit, y OR a nivel de bit, y OR exclusivo a nivel de bit. ¿Ya? El operador de concatenación es el símbolo más, y otros operadores como AL, ANY, between, exist que ya lo vimos, in, line, not, some, entre otros operadores que se tienen. Entonces, esto puedes revisar. Dijimos que el TransSQL le da, aumenta o extiende al SQL con estructuras de control. Una de ellas es la estructura condicional if, que permite evaluar una expresión booleana, dando como resultado verdadero o falso, y ejecutar las operaciones contenidas en el bloque formado por el begin. Entonces, el if nos va a dar if, la expresión. Si la expresión es verdadera, en el bloque begin se ejecutan las instrucciones. De lo contrario, si se puede hacer if anidado también, si esta expresión es verdadera, entonces se ejecutan las instrucciones que están en begin. De lo contrario, si no es el primer if y no es el segundo if, de lo contrario, entonces se ejecutan las operaciones que están en el último begin. Esa es la sintaxis de la estructura condicional if. Ejemplo de cómo utilizar eso: verificar si el proveedor con código 1 ha suministrado algún producto. Entonces, la expresión sería la consulta, seleccionar fuente en la tabla de suministro donde el código proveedor sea igual a 1. Si esto es mayor a 1, entonces yo devuelvo el proveedor 1 ha suministrado producto. De lo contrario, si no es mayor a 1, el proveedor 1 no ha suministrado producto. Ese sería el ejemplo. Vamos a desarrollar estos ejemplos más adelante. También tenemos la estructura condicional case, que permite evaluar una expresión y devolver un valor u otro. La sintaxis general del case es la siguiente. Case, la expresión que vamos a evaluar. Cuando el valor de esa expresión es verdadero, entonces se torna un valor. Y lo mismo, podemos tener varios casos, ¿no? Cuando el otro valor, cuando el valor de la expresión de la siguiente when es verdadero, entonces devuelve un determinado valor. De lo contrario, por defecto podemos devolver un valor por defecto, ¿no? Y termina el case con su correspondiente end. Estructura condicional case. Acá mostramos un ejemplo: programa para clasificar a un proveedor en base al importe de todos sus productos suministrados. Por ejemplo, acá declaramos una variable de tipo clase, de tipo char, y una variable arroba importe de tipo float. Bueno, lo que hacemos en la segunda línea es ir a la tabla suministro y validar y sumar los importes del proveedor 3. ¿Ya? Este es null. Si por si acaso devolver a la suma el importe nulo, él le va a poner 0. Entonces, va y suma el importe suministrado por el proveedor 3 y me devuelven la variable arroba importe el total, el importe total suministrado por el proveedor 3. Y acá utilizamos el case. Decimos set, la variable clase tendrá los siguientes valores dependiendo de cómo se comporta el case. Case decimos: si el importe es mayor a 0 y menor a 50, entonces el proveedor es un proveedor minorista. Entonces, en la variable clase se almacenará el texto proveedor minorista. Si cuando dice el importe mayor a 51 y menor igual a 200, entonces el proveedor es un proveedor intermedio. Entonces la variable clase tendrá el valor proveedor intermedio. Si es mayor a 200, entonces el proveedor es mayorista. De lo contrario, va a haber un proveedor sin clasificar o que no ha suministrado ningún producto. Abajo imprimimos la clase más el importe que ha suministrado. Acá, como estamos concatenando con el símbolo más, clase es una cadena, importe es una cadena, sin embargo, perdón, importe en texto es una cadena.
Sin embargo, la variable arroba importe es un número y con la instrucción CAS lo que hacemos es convertir este número a cadena para que se puedan concatenar y podamos imprimir en una sola línea toda esa información. Otra estructura de control que usa el TransSQL es el bucle while, que este bucle while se repite mientras la expresión se evalúe como verdadero. Es el único tipo de bucle que se encuentra en TransSQL y su sintaxis es la siguiente. Mientras sea verdad la expresión, ejecute lo que se encuentra entre el begin y end. Como ejemplo, listar los productos suministrados por el proveedor 3. En la lista se debe mostrar el nombre del producto, color, cantidad y fecha de suministro. Bien, entonces, esto implica el uso de cursor, ¿ya? Entonces, declaramos las variables que vamos a necesitar en la parte de arriba, como el nombre, el color, la cantidad y la fecha de transacción. Declaramos un cursor de tipo con el nombre cDatos para la siguiente selección. Seleccione el nombre, el color, la cantidad y la fecha de transacción de la tabla suministro, coma, producto. Como acá hay dos tablas, entonces hacemos la reunión natural igualando los campos en común entre sum y producto. Abrimos el cursor y buscamos la primera fila. Si existe valor en buscamos la primera fila, si existe valor en esta primera fila, pues sus valores serán almacenados en la variable arroba nombre, arroba color, arroba cantidad y arroba fecha. Si existe ese dato, entonces este while es verdadero, esta expresión del fetch status es igual a 0, es verdadero. Entra al begin, imprime el nombre, el color, más la cantidad convertida en carácter, más la fecha de transacción convertida en carácter, y busca la siguiente fila y almacena en las variables correspondientes. Si la siguiente fila devuelve un valor, entonces vuelve a imprimir, y esto va a dar vuelta hasta cuando, hasta que arroba fecha status sea distinto de 0, se sale, cerramos el cursor y vaciamos el cursor de la memoria principal con dlocate cDatos. También vamos a ver que podemos controlar errores también como en otros lenguajes a través de la función try y catch. Se proporciona el control de errores. La sintaxis es la siguiente. Siempre empezamos con begin try y end try. Todo lo que se ejecute en este bloque, pues si no hay error se va a dar por confirmado. Ante cualquier error no previsto, el programa salta a la zona de catch y aquí podemos enviar los mensajes que correspondan. Por ejemplo, cómo detectar si hay división por 0 utilizando la instrucción begin try. Entonces nosotros empezamos con begin try, declaramos el divisor, el dividendo y el resultado, le asignamos variables al dividendo y al divisor, y aplicamos el resultado es igual al dividendo entre el divisor, y si no hubiera error entre esto, vamos a imprimir no hay error. Pero como estamos asignando al divisor 0, él va a llegar al set resultado y ahí va a saltar, o sea, se va a dar un error de división por 0 y va a saltar a la zona de catch y ahí va a imprimir, se ha producido un error. Es una forma de controlar el error. Si nosotros pusiéramos 1 en el divisor, aquí no va a dar ningún error en la cláusula set y se imprimiría que no hay error. Es así como trabaja o como podemos detectar errores usando try y catch. También podemos usar para efectos de control de errores la variable que se tiene en el sistema arroba error, que almacena el número de error producida por la última sentencia TransSQL ejecutada en la última instrucción. Igual aquí vamos a hacer la división por 0, el mismo ejemplo anterior, hacemos la división por 0 y inmediatamente después de la instrucción set se va a generar un error. Si el error es igual a 0, si arroba error es igual a 0, no hay error. De lo contrario, se ha producido un error.
Vamos a seguir entonces con la siguiente instrucción. Cursores en TransSQL. Los cursores es la herramienta más importante de uso en TransSQL, ya que nos permite leer una lista de datos y hacer ciertos cálculos sobre esa lista, la que uno necesita, ¿no? Entonces, un cursor es una variable que nos permite recorrer un conjunto de resultados obtenidos a través de unas sentencias select fila a fila. O sea, primero debemos resolver la sentencia select y a través del cursor podemos recorrerla fila por fila. Cuando se trabaja con cursores se deben seguir los siguientes pasos. Primero debemos declarar el cursor utilizando la instrucción declare. Luego debemos abrir el cursor utilizando open. Luego debemos leer los datos del cursor utilizando fetch, buscando la primera fila y pasando los valores con la cláusula info a variable. Una vez terminamos de leer todo el cursor, debemos cerrar el cursor obligatoriamente y debemos liberar el cursor de la memoria utilizando DLOOKUP. Esa es la estructura de cómo usar cursores en TransSQL. La sintaxis general para trabajar con un cursor es la siguiente. Entonces acá se presenta, siempre debemos declarar un cursor con un nombre, ¿ya? Declare un nombre cursor para la sentencia, dada. Entonces, siempre debemos declarar un cursor para una sentencia select, SQL, siempre vamos a hacer para un select. Luego abrimos el cursor, o sea, abrimos la lista y empezamos a recorrer el cursor leyendo la primera fila, el primer fetch lea la primera fila y el resultado lo manda a una lista de variables dependiendo de la cantidad de variables que tengamos. Mientras el status sea igual a 0, se recorre cada una de las filas. Y si dentro del while hay que leer siempre de nuevo la siguiente fila del cursor y almacenar en la siguiente variable para que cada vez vaya validando. Cuando él llega y lee la última fila, después lee la última fila y vuelve al begin, este fetch va a devolver distinto de 0, la variable @fetch status, y se va a salir del while. Al salirse del while, pues se debe cerrar el cursor con la instrucción close y se debe liberar los recursos del cursor, o sea, de la memoria, con la instrucción DLOOKUP y el nombre del cursor. Ese es el formato como deben ustedes usar cursores en TransSQL. Ejemplo de uso de un cursor para leer y mostrar el nombre y color de todas las filas de la tabla producto. Yo quiero mostrar los nombres y el nombre y color de todas las filas de la tabla producto, entonces defino dos variables, nombre y color, de tipo char, y declaro el cursor de tipo que con el nombre cDato para seleccionar el nombre, el color de la tabla producto. O sea, este cell me va a devolver una lista. Abro la lista y empiezo a leer con la instrucción fetch la primera fila y el resultado de esa primera fila lo guardo en estas dos variables, @nombre y @color. Si este fetch, si encontró la primera fila, esta variable de ambiente @fetch status va a ser 0. Si no hay valores, si no hay ninguna fila, esta variable fetch status va a ser distinto 0. Si es igual a 0, va a entrar al begin, imprime el nombre más el color de la primera fila y busca la siguiente fila. Y si existe la siguiente fila, los valores de la columna nombre y color son almacenados en la variable @nombre @color y vuelve a validarse si el fetch status es igual a 0. Esto va a leer todas las filas. ¿Hasta cuándo? Hasta que el fetch status sea distinto de 0, es decir, ya no hay más filas para leer en la lista. Finalmente, se cierra el cursor y se libera el cursor de la memoria.